Estados Unidos no puede ganar una guerra en contra de China. Es prácticamente lo que viene diciendo, explicando el señor Cyrus Jensen. Vamos a acompañarlo para ver si tiene razón o no tiene. Vamos. La semana pasada, tuvo lugar en Pekín uno de los desfiles militares más grandes de la historia mundial, y tengo que ser sincero, este acontecimiento puso al mundo entero sobre aviso, no porque China esté planeando iniciar una guerra o atacar a alguien, no, había mucho más tras bambalinas en Pekín, ya que este desfile contó con decenas de miles de soldados, armamento de última generación y la primera exhibición pública completa de la tríada terrestre, marítima, aérea y nuclear de China. Ahora bien, aunque algunos comentaristas políticos en Occidente afirmaron que el propósito de este desfile es amenazar a Estados Unidos o señalar una invasión inminente de Taiwán, eso no podría estar más lejos de la realidad. El verdadero propósito era mucho más estratégico. Verán, los líderes chinos son conocidos por pensar muchos pasos por delante, y este desfile fue diseñado para enviar un mensaje claro. Estados Unidos debe abandonar su escalada con China, y adivinen qué, el gobierno de ya ha escuchado. La semana pasada, un borrador de la nueva estrategia de defensa nacional reveló un cambio sorprendente. El ejército de ahora está priorizando las misiones nacionales y regionales por encima de contrarrestar a grandes adversarios como China y Rusia. Vaya, eso es interesante. Un giro completo respecto a la estrategia de centrarse en Asia que comenzó con la administración Obama hace más de una década. Durante años, los medios occidentales nos han dicho que China es la mayor amenaza para el futuro de nuestro mundo, pero, en realidad, China sigue siendo el principal socio comercial de más de 120 países. China obtiene más acuerdos comerciales que bajo la guerra comercial de Trump. Y China se está posicionando como un país estable en un mundo de caos. Sinceramente, esto es una admisión por parte del Pentágono de que Estados Unidos no puede ganar una guerra convencional contra China. Sé que es una afirmación atrevida, Mira, entonces viene diciendo realmente acá que posiblemente Estados Unidos ya está aceptando eso. Hay varios escenarios que los estrategistas militares crearon y en todos eso no termina bien. no se basa en lo que vimos durante el desfile militar de Pekín. Está respaldada por numerosos informes del propio Pentágono. En el vídeo de hoy, vamos a abrirnos paso entre el ruido, analizar lo que realmente significa este desfile, mostrar por qué se está retirando de Asia y explicar por qué el ejército chino tiene la ventaja. Vamos a sumergirnos todos. Como ven, el principal problema con el desfile militar de Pekín es que los medios occidentales no logran entender el significado que hay detrás. Quieren mostrar vídeos de líderes mundiales caminando juntos en Pekín y presentarlo como una historia de que están conspirando juntos para destruir Occidente. Pero la verdad es que este desfile tiene un significado mucho más profundo que esta narrativa. Como ven, el título de este desfile era la conmemoración del 80º aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista. Esto marcó la victoria de China en la Segunda Guerra Mundial sobre Japón, que lanzó una invasión no provocada del país. China pagó un precio incalculable con decenas de millones de vidas perdidas en la batalla contra el Japón imperial. Pero en Estados Unidos, la enorme contribución de China a la guerra a menudo se ignora o se minimiza. Como ven, la guerra en China comenzó en 1937, 4 años antes de que entrara en 1941, y gran parte de esos combates tuvieron lugar en suelo chino. Para los chinos, esto es dolorosamente obvio. Todavía es un recuerdo vivo para muchos, ya que familias enteras se han visto afectadas. Muchos chinos tienen abuelos que lucharon o murieron en la guerra. Si bien esto se entiende bien en China, en Occidente está en gran medida olvidado o enterrado, en gran medida debido al papel de Japón como aliado clave de durante la Guerra Fría. Esta alteración de la historia ha llegado incluso a los niveles más altos del discurso político occidental. Un ejemplo evidente es una declaración reciente de Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea. Sus comentarios ilustran a la perfección cómo la retórica antirrusa y antichina ha distorsionado la comprensión occidental de la historia. Rusia se dirigía a China como tú y como Rusia y China, luchamos en la Segunda Guerra Mundial y ganamos la Segunda Guerra Mundial. Vencimos al nazismo y yo pensé, bueno, eso es algo nuevo. Pero luego puedes Algo nuevo. ver, primero, si sabes de historia, entonces sabes que te plantea muchos interrogantes. Pero te puedo decir que hoy en día la gente no lee ni recuerda mucho la historia. Y es que, ya sabes, puedes ver que se creen estas narrativas. La ironía de su lamento de que la gente no recuerda. Mira. Pero en realidad, bueno, no es que China luchó en contra del nazismo, pero sí en contra de los japoneses que eran aislados, eran aliados de ellos. La historia es asombrosa, ya que la principal diplomática de Europa y una de las principales arquitectas de la política exterior de la UE no reconoce un hecho histórico fundamental. Fue la Unión Soviética, no ni Gran Bretaña, la que hizo la inmensa mayoría del trabajo para derrotar a la Alemania nazi, siendo responsable. Bueno, eso sí también fue la que tuvo más pérdidas en vidas humanas y todo eso. Del 75 al 80% de la destrucción militar nazi. Por supuesto, esta verdad incómoda no encaja con la actual narrativa antirrusa de la UE, aunque la amargura por la victoria de China está muy extendida en Europa, no se detuvo ahí. Donald Trump tampoco pudo resistirse a dar un golpe. Tuiteó, la gran
gran pregunta que hay que responder es si el presidente Xi de China mencionará la enorme cantidad de apoyo y sangre que Estados Unidos de América brindó a los chinos para garantizar su libertad de un invasor extranjero muy hostil. Trump finalizó su tuit con un comentario mezquino y amargo. Por favor, denle mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra Estados Unidos de América. Como ciudadano estadounidense, me enorgullece el papel de mi país en la Segunda Guerra Mundial, pero es profundamente frustrante y decepcionante ver cómo se tergiversa esta historia con fines políticos modernos. Lo que podría haber sido un momento de cooperación entre Estados Unidos y China se ha convertido en un arma para un golpe político barato, uno que es completamente insultante, dado que fue China la que fue invadida y derramó mucha más sangre que nadie al derrotar a Japón. El tuit de Trump es un intento de atribuirse la mayor parte del mérito de la guerra, a pesar de que China perdió 20 millones de personas, y algunas cifras elevan la 20 millones de personas. la cifra a 35 millones. La Unión Soviética sacrificó alrededor de 27 millones de vidas, mientras que Estados Unidos perdió 400.000 soldados. Por eso es tan crucial conocer la historia. Los hechos no... Pero entonces todo eso se debe a que ellos fueron invadidos, tanto China como la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos no. Estados Unidos sí envió soldados para invadir y bueno, y eliminar la presencia alemana en toda Europa y la presencia japonesa en toda sur de Asia. mienten y socavan las reescrituras políticas que se están impulsando hoy en día para servir a las agendas contemporáneas. Los medios occidentales no solo han malinterpretado el contexto histórico detrás del desfile, sino que también han malinterpretado por completo su propósito como elemento disuasorio. Una vez más, la narrativa que están impulsando los medios occidentales es que este desfile fue una exhibición agresiva dirigida directamente a Estados Unidos. Pero los medios estadounidenses se niegan a reconocer que la verdadera razón de los avances militares de China en armamento y tecnología es en gran medida producto de las acciones estadounidenses. Verán, Estados Unidos ha estado rodeando agresivamente a China con una política de contención declarada abiertamente. Estados Unidos incluso ha llegado a navegar con buques de guerra a través del estrecho de Taiwán. Sin embargo, los medios continúan difundiendo la narrativa de que China es el agresor, pero el enfoque militar de China siempre se ha basado en la autodefensa, sin extenderse nunca más allá de su propia esfera de influencia. La filosofía militar china se guía por un antiguo principio de someter al enemigo sin luchar. Esta idea es fundamental en el arte de la guerra de Sun Tzu. Irónicamente, este texto también es una parte clave del plan de estudios de la prestigiosa Academia Militar de West Point en Estados Unidos. Sin embargo, los oficiales militares estadounidenses, al estudiar a Sun Tzu, se centran en estrategias para ganar guerras, ignorando su profunda sabiduría sobre cómo evitarlas. Así que, aunque los principales medios de comunicación occidentales presentan el desfile como una amenaza, la realidad es todo lo contrario. Fue una demostración de fuerza que garantiza la paz, enviando el mensaje claro: ni lo intentes. Esta no es una guerra que quieras iniciar. Los estrategas estadounidenses saben desde hace años que un conflicto con China sería desastroso para Estados Unidos. En todos los escenarios de juegos de guerra del Pentágono, Estados Unidos es derrotado decisivamente. En estas simulaciones, las reservas de misiles de Estados Unidos se agotan en días. Miles de soldados estadounidenses se pierden y flotas enteras de portaaviones y barcos son aniquiladas. Todo ello sin lograr ningún objetivo significativo para Estados Unidos. Esto debería... Mira, en todos los escenarios de Estados Unidos es derrotado. Entonces podemos decir que la invasión de Taiwán es casi cierta. Solo depende de que China vea un momento en que hay una gran fragilidad de Estados Unidos y entonces va a invadir a Taiwán. ser de sentido común. Estados Unidos está a miles de kilómetros de China, mientras que China nunca libraría una guerra fuera de su propio territorio. Pero a pesar de ello, numerosos grupos de expertos y belicistas antichinos, muy incentivados por intereses industriales militares, han impulsado la idea de una guerra convencional realista con China. Pero tras ver la magnitud de los avances militares de China exhibidos en desfiles como este, incluso los belicistas más acérrimos de Washington se han visto obligados a enfrentarse a la dura realidad. Guerra con China. Imprudente, prácticamente imposible de ganar. La evidencia de una clara derrota de es demasiado abrumadora como para ignorarla. Y, como resultado, la atención se ha desplazado de nuevo a la esfera de influencia inmediata de alejándose de la fantasía de intensificar un conflicto con China. El desfile militar en China puso de manifiesto una importante brecha tecnológica entre China y Estados Unidos. Como veis, las principales herramientas del ejército estadounidense en la actualidad son la proyección de poder a través de su flota de 11 portaaviones y un número relativamente limitado de misiles y armas de alta tecnología. Si bien estos recursos pueden ser increíblemente eficaces contra fuerzas militares mucho más débiles como Irak, simplemente no son adecuados para enfrentarse a una gran potencia del siglo XXI. La guerra en Ucrania ya ha demostrado las realidades del campo de batalla moderno, que se librará principalmente mediante drones, guerra electrónica y sistemas avanzados de misiles. Estas tecnologías están cambiando el equilibrio de poder, ya que la cantidad supera a la calidad. La ventaja la tienen los países que pueden producir en masa drones y misiles de bajo coste, en lugar de... Es uno de los cambios que está ocurriendo, ¿no? La guerra de drones. Otro día vi un video donde un dron ucraniano, un dron aéreo obviamente ucraniano, atacaba un dron terrestre ruso. Prácticamente esta va a ser la guerra ahora. Drones contra drones, robots contra robots. Y el ejército que gane, bueno, va a llevar todo y el otro va a rendirse. Pero es la nueva guerra. Aquellos que se centran en construir las tecnologías de vanguardia más caras. Estados Unidos carece de dos aspectos clave de la guerra moderna:
el tipo adecuado de armas y la capacidad de producirlas en grandes cantidades. Puede que Estados Unidos tenga los mejores portaaviones, tanques y helicópteros del mundo, pero son esencialmente inútiles en un conflicto con China. Los misiles hipersónicos lanzados en masa hundirían fácilmente un portaaviones antes incluso de que se acercara a las costas de China. Los tanques más avanzados son impotentes ante un enjambre de drones suicidas explosivos. Este cambio tecnológico quedó claramente demostrado durante el desfile, en el que el 80% del equipo expuesto se mostró por primera vez en público. El Ejército Popular de Liberación mostró una amplia variedad de misiles hipersónicos, desde misiles antibuque hasta misiles balísticos de largo alcance. También se exhibió una gama de drones no tripulados, Mira. incluidas variantes completamente desconocidas en Occidente. Mira el tamaño del dron, mira. Acá. También se exhibió Mira, qué grande que es. una gama de drones no tripulados, incluidas variantes completamente desconocidas en Occidente. Oh. China viene con toda. Además de los drones ofensivos, Y mira que no creo que tengan mostrado la mayoría de sus armas acá, las principales. Creo que está oculta todavía y la vamos a ver solamente en caso de que ocurra realmente una guerra. No va a mostrar todo. Eso es apenas una demostración. Pero siempre dejar algo guardado. China exhibe avances en tecnologías de defensa que también están muy por delante de las capacidades occidentales. El desfile contó con varios sistemas de interferencia antidrones e interceptación de misiles, incluidos interceptores láser montados en barcos y sistemas de microondas portátiles diseñados para proteger contra grandes enjambres de drones. Estas tecnologías de vanguardia están listas para su implementación, mientras que en Occidente todavía están en gran medida en la mesa de dibujo. Tecnologías como los vehículos aéreos no tripulados, los vehículos submarinos no tripulados y las plataformas terrestres robóticas son áreas en las que China no solo está alcanzando a Occidente, está liderando el camino, creando una brecha generacional. Esto desafía directamente la idea de que China les roba toda su tecnología. Después de todo, ¿cómo pueden los chinos robar tecnología que Estados Unidos ni siquiera ha inventado todavía? Pero más allá de la tecnología avanzada, China también tiene la capacidad de producir en masa estas armas en cantidades mucho mayores que Estados Unidos. Con la mayor capacidad de fabricación del mundo, China representa el 35% de la producción bruta mundial, más que los siguientes 9 mayores fabricantes juntos. En caso de guerra, la capacidad industrial puede redirigirse al esfuerzo bélico, de forma muy similar a como lo hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era... Lo interesante acá es que China ahora es la fábrica del mundo. Siendo así, tiene más condiciones de preparar todo lo que necesita para una guerra de que Estados Unidos, que muchas veces para hacer sus armas depende de comprar partes de China. La superpotencia manufacturera indiscutible del mundo, pero esa capacidad de fabricación se ha enviado al extranjero durante mucho tiempo, y hoy en día, carece de la capacidad para mantener un conflicto prolongado con China, por no mencionar que el principal escenario de cualquier guerra entre las dos naciones sería naval, ya que el océano más grande del mundo separa a las dos potencias. Por eso es absolutamente fundamental una armada poderosa. Las cifras dejan claro que está superado. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la capacidad de construcción naval de China es 232 veces mayor que la de Estados Unidos, Wow, mientras que los 232 veces. astilleros estadounidenses pueden producir de 3 a 4 barcos al año, China puede producir de 8 a 9 barcos al mes. Simplemente no hay competencia ¿Qué diferencia, señores? ¿Qué diferencia? en términos de capacidades navales. A medida que la montaña de pruebas en contra de la viabilidad de la guerra con China continúa creciendo, no es de extrañar que Estados Unidos haya vuelto a centrar su atención en su propio patio trasero. Esta medida refleja su reciente política de retirarse de Ucrania, lo que básicamente descarga la carga de esa guerra sobre Europa. En cambio, la administración de Trump ha revivido la centenaria doctrina Monroe, afirmando que toda América del Norte, Central y del Sur es dominio de Estados Unidos. Estados Unidos ha abandonado cualquier pretensión de adherirse a un orden basado en reglas o de defender los derechos humanos. En cambio, ha adoptado por completo una mentalidad imperialista del siglo XIX, saqueando a otras naciones en busca de recursos e influencia. Al principio de la administración, hubo amenazas de anexionarse Groenlandia por sus minerales de tierras raras y tomar el control del Canal de Panamá. El gabinete de Trump Podemos decir que el imperio ha vuelto con todo, sin máscaras. Trump incluso desplegó planes para ataques militares en México contra los cárteles de la droga, a pesar de las objeciones explícitas de México a la intervención extranjera en sus asuntos internos. Más recientemente, ha centrado su atención en Venezuela, buscando abiertamente un cambio de régimen y el acceso forzoso a las vastas reservas de petróleo del país. Estados Unidos ha movilizado al menos 8 buques de guerra y miles de marines a Puerto Rico y a la costa de Venezuela, esencialmente pidiendo una excusa para invadir. Las fuerzas estadounidenses ya han llevado a cabo un ataque militar mortal contra un presunto barco de droga vinculado al cártel Tren de Agurua, matando a 11 personas. Normalmente, la patrulla fronteriza habría incautado o abordado el barco, y si se encontraran drogas, la tripulación se enfrentaría a cargos penales. Pero ahora, se ha convertido en juez, jurado y verdugo, utilizando a su ejército para matar a ciudadanos de un país extranjero sin aportar ninguna prueba de delito. Este es el estado actual de la política exterior de un abierto fomento de las armas de guerra y un colapso total de la autoridad moral. Y aunque todos podemos suspirar aliviados porque la amenaza de una guerra total con China parece haber disminuido, ahora nos enfrentamos a una creciente militarización en el propio patio trasero de Estados Unidos y cada vez más dirigida contra sus propios ciudadanos. En una flagrante violación de los valores estadounidenses y de la Constitución, miles de soldados estadounidenses han sido desplegados tanto en Los Ángeles como en Washington, D.C. Esto sí que es raro. Nunca pensé que Estados Unidos llegaría a este nivel de poner soldados en la calle. Me parece cada vez más el escenario de esta película Guerra Civil.
tendencia no hará más que continuar. El desfile militar de China fue sin duda un éxito en el logro de sus objetivos estratégicos. Sin embargo, la desafortunada realidad es que ha redirigido su enfoque militar hacia el interior, atacando cada vez más a sus vecinos e incluso a sus propios ciudadanos. Mientras el complejo militar industrial mantenga su control sobre la política exterior de promoviendo conflictos y guerras sin fin, el país nunca verá un gobierno centrado en la paz y el desarrollo. Este desfile marca un cambio fundamental en el equilibrio de poder global. Con la creciente superioridad tecnológica y capacidad de fabricación de China, se ha convertido en la fuerza dominante en el mundo, lo que supone un elemento disuasorio que Washington simplemente no puede superar. Si bien la guerra nuclear no deja ganadores, está claro que la guerra convencional se define por la supremacía tecnológica y simplemente no puede competir en ese frente. Gracias a todos por llegar hasta este punto del video, y espero que hayan disfrutado de la inmersión profunda de hoy en el ejército chino. El conocimiento es poder y es... Muy interesante. Entonces plantea los escenarios de que China está muy bien preparada para una guerra con Estados Unidos. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Resulta sorprendente cómo los medios occidentales a menudo presentan las conmemoraciones anuales de Hiroshima en Japón como nobles actos de paz, mientras que ven con recelo o ambivalencia el desfile militar que China realiza cada década para conmemorar su victoria sobre la agresión japonesa. ¿Por qué se considera honorable el duelo por las víctimas japonesas, mientras que honrar a los millones de vidas asiáticas perdidas por el imperialismo japonés se trata como mero teatro político? Bueno, porque le conviene, ¿no? Más de 2.000 millones de personas en el este y el sudeste asiático aún esperan el día en que Japón reconozca plenamente la magnitud del sufrimiento que infligió en la región. Bueno, yo creo que va a ser difícil de reconocer, ya pasó mucho tiempo. Solo en China, el número de civiles asesinados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial supera con creces el número de víctimas del Holocausto. Sin embargo, esto rara vez se aborda con la misma gravedad. El uso continuo por parte de Japón de la bandera del sol naciente en su armada, símbolo de su pasado imperial, resulta profundamente ofensivo para muchos, similar a que Alemania enarbolara la bandera nazi hoy en día. Y mira, dice que hay un crecimiento de gente defendiendo ese pasado imperial en Japón. Hasta a las elecciones han llegado y todo. Está volviendo la idea de Japón imperial. Imaginen si Alemania solo conmemorara a sus propios caídos en la guerra, ignorando el Holocausto y enseñando una versión suavizada de la historia en las escuelas. La indignación mundial sería inmediata y justificada, pero eso es exactamente lo que está sucediendo en Japón a mucho tiempo. El revisionismo histórico, la negación de los crímenes de guerra y la glorificación de los líderes de la guerra persisten en partes de su sistema político y educativo. Las víctimas de atrocidades como la masacre de Nanjing y la esclavitud sexual forzada aún luchan por su reconocimiento y justicia. Y como alguien que ha apreciado a Japón como turista por su increíble hospitalidad y cortesía, me duele ver cómo la narrativa dominante a menudo se centra en el propio sufrimiento de Japón durante la guerra, con la impresión de que son las principales víctimas de la guerra, mientras que ignoran a las innumerables víctimas de su agresión militar en toda Asia. La verdadera paz comienza con la verdad. Hasta que Japón no enfrente todo su legado de la guerra, no solo su sufrimiento, la reconciliación en Asia seguirá siendo difícil de alcanzar. La verdadera sanación, la conclusión y el perdón sincero solo pueden comenzar cuando se acepte la verdad completa, que bueno, para Japón es bastante difícil de aceptar. Acá pone: soy ruso y me alegra ver que cada vez más gente
ve el mundo tal como es. Gracias por la voz de la razón. Mira, otro texto grande. Bueno, creo que vamos a leer hasta ese entonces, porque acá, ese también me pensé que era grande. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Oh, listo. En 1840, China era la nación más rica del mundo, representando el 35% y el 40% del PIB mundial. Gran Bretaña ansiaba desesperadamente productos chinos, té, seda, porcelana, pero no quería pagarles lo justo. En cambio, contrabandeaba opio ilegal a China, lo que desató la adicción y el colapso social. Cuando las autoridades chinas contraatacaron, Gran Bretaña declaró la guerra, a la que se unieron otras potencias coloniales como Francia, Alemania, Rusia y posteriormente Japón. Hubo dos guerras de opio y China, militarmente débil a pesar de su riqueza, fue derrotada. Como castigo, se vio obligada a ceder Hong Kong, legalizar el opio, pagar enormes reparaciones en plata y firmar una serie de tratados desiguales. La economía del país fue saqueada, su gente adicta y su soberanía destrozada. Imaginemos la crisis del opio multiplicada por 100. Eso es lo que las potencias extranjeras impusieron a China. En la década de 1930, Japón invadió el país y se estima que murieron hasta 30 millones de chinos, aproximadamente 1 de cada 10 personas en aquel entonces. Entre 1840 y 1949, China sufrió invasiones, explotación y humillación casi constantes por parte de potencias extranjeras. Esta época se recuerda como la más oscura de la historia moderna de China. Hoy la frase "nunca más" refleja la determinación de China de no volver jamás a ese periodo de debilidad. Para salvaguardar su soberanía y evitar la dominación extranjera, China debe contar con un ejército fuerte y capaz. Por consiguiente, su desarrollo militar se guía por objetivos defensivos y disuasorios, más que por intenciones agresivas. Bueno, por ahora realmente no tiene grandes intenciones agresivas, nada de eso, pero se está armando bastante y creo que si Estados Unidos intenta algo, va a ser bien más difícil, ¿no? Un viejo dicho en China es: no importa cuán grande sea un imperio, morirá si se centra en las guerras. Mira qué interesante. Bueno, vamos al último comentario. Acabo de buscarlo. Kaja Kallas nació en 1977, mientras que Xi y Putin nacieron en 1953 y 1952. Los padres de Xi y Putin estuvieron presentes y participaron en la Segunda Guerra Mundial. Al estrechar la mano de los veteranos, mostraron su respeto a los hombres que lucharon en el mismo bando que sus padres. Así, cuando dice "hoy en día la gente no lee historia", dice más de su generación que cualquier cosa que pudiera decir en contra de la suya. Mira, señores, qué cosa. ¿Y qué piensa entonces de todo eso? ¿Hay alguna oportunidad de que si China invade Taiwán, Estados Unidos va en protección de ellos, puede ganar esta guerra? Me parece también bastante difícil. No sé si ganaría, no sé si terminaríamos en una guerra nuclear, que es el último recurso que tienen los países con armas nucleares, pero por eso me parece bastante difícil para que salga ganando Estados Unidos. Pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.